Los videojuegos de terror me han fascinado desde que tengo memoria. Los screamers, los personajes perturbadores, esa sensación constante de querer apartar la mirada de la pantalla pero, aún así, no poder hacerlo. Mi infancia estuvo marcada por muchos de estos juegos, algunos que probablemente no debería haber jugado a la edad que tenía, pero que aún así dejaron una huella muy clara en mí. Five Nights at Freddy's, Outlast, Granny, Emily Wants to Play, todos formaron parte de esas primeras experiencias con el miedo cuando apenas estaba en la primaria. Pero entre todos ellos hubo uno que siempre me llamó especialmente la atención, Slendytubbies. Una franquicia que nació como una parodia directa del juego del momento, Slender de Eric Peyes, pero con una idea tan absurda como potente, reemplazar a la figura esquelética de Slenderman por una de las criaturas que aparecía en un programa infantil de principios de los 2000, pero con la cara desfigurada y carente de emociones. Con el paso de los años, seguí de cerca cómo evolucionó la saga, hasta que inevitablemente terminé haciéndome una pregunta: ¿en qué momento pasamos de recorrer un bosque vacío de bajos polígonos a una batalla final del estilo de Dark Souls? Y no lo digo como exageración ni como chiste. Slendytubbies 3 culmina en un enfrentamiento completamente desalineado con la experiencia que la saga había construido hasta ese punto. Como ya habrán notado si vieron otros vídeos del canal, a mí me fascina analizar el diseño de los videojuegos y siempre sentí que con Slendytubbies había algo que no terminaba de cerrar. Por eso, tomando como eje principal su tercera entrega, hoy quiero hacer un análisis más profundo. No para burlarme del juego ni de su creador, sino para entender qué salió mal, por qué la identidad de la saga se diluyó con el tiempo y cómo una idea que funcionaba como parodia terminó perdiéndose entre géneros, tonos y ambiciones contradictorias. Mi nombre es Jacobo, y hoy voy a intentar responder a una pregunta muy concreta: ¿por qué Slendytubbies nunca tuvo un eje claro? Slendytubbies 3 fue la última entrega presentada por Theoworks el 27 de agosto de 2017. Con este juego, su creador intentó darle forma a los hechos, escenarios y personajes introducidos en las dos entregas anteriores y en el título 2D, de celulares, buscando unir todo bajo una misma narrativa. La campaña nos pone en la piel del Guardián, un Teletubby blanco que forma parte de una organización secreta encargada de proteger a los 4 protagonistas del show original. Estos no solo son vigilados, sino que parecen ser parte de algún tipo de experimento, aunque el juego nunca termina de explicar del todo en qué consiste. Durante nuestra labor, las cosas se salen de control, Tinky Winky asesina al resto de los Teletubbies y nosotros nos vemos obligados a escapar de la Mainland en busca de ayuda, recurriendo a las milicias para intentar enviar una señal y detener todo el desastre. Y lo cierto es que, en papel, la trama no es necesariamente un problema. Puede resultar absurda, exagerada o incluso ridícula, pero el juego se la toma completamente en serio. El conflicto se presenta con firmeza, los personajes hablan con solemnidad y la narrativa intenta construir un tono oscuro y dramático. El problema aparece cuando ese tono choca de frente con el concepto con el que Slendytubbies nació. Su entrega original surgió como una parodia. Un juego tosco, incómodo y extraño, que funcionaba a duras penas porque no intentaba explicarse demasiado. El miedo venía de los screamers, del grito de Tinky Winky y de que todo se sintiera tan liminal. Slendytubbies 3, en cambio, intenta convertirse en algo que nunca fue, una historia épica, con lore complejo, facciones armadas, cinemáticas extensas y un protagonista con rol casi heroico. Y en ese intento, el juego empieza a perder su identidad original. Ya no estamos frente a una experiencia de terror simple y atmosférica, sino ante un híbrido extraño que no termina de decidir si quiere ser un shooter, un juego de exploración, una historia de horror psicológico o una épica de acción. Un ejemplo claro de esto es la persecución inicial. Tras seguir a Tinky Winky en el bosque y descubrir que tiene el rostro completamente desfigurado, deberemos huir de él hasta llegar a la casa Teletubby, donde se activa un Quick Time Event, siendo esta la sección final del primer acto. Durante esta secuencia, sin ningún motivo aparente, Po salta más de 20 metros en el aire, sin explicación alguna. Los Teletubbies nunca vuelven a repetir algo así. Nunca se menciona ninguna habilidad especial ni se establece una lógica interna que lo justifique. Ocurre, a mi parecer, por puro humor, por lo hilarante que resulta la escena. Personalmente, dudo que Sean haya querido plantear esta secuencia bajo una mirada completamente seria, sin notar que algo tan absurdo podía romper la poca inmersión que el juego venía construyendo.
Pero esto es solo el comienzo. Las incongruencias continúan. Al avanzar en la historia, llegamos al desierto. Allí, si al comienzo de la campaña dejamos dormir a la encontraremos oculta en estas llanuras. Podemos decidir explicarle quiénes somos y ayudarla, pero ella ya está infectada y no hay forma de cambiar su destino. Podemos dejarla atrás o acabar con su sufrimiento, en una secuencia particularmente dura de ver. Más adelante llegamos a las instalaciones satelitales, donde encontramos a todo el personal asesinado. Ron, un empleado, nos indicará que para pedir ayuda deberemos buscar una tarjeta de acceso para entrar a la sala de comunicaciones. Al encontrarla, nos topamos con Dipsy, que tras acabar con el propio Ron, nos persigue hasta morir al caer sobre un láser. Al entrar finalmente a la sala de comunicaciones, no nos estará esperando y confiesa ser el culpable de la infección de las papillas. Algo absurdo, si somos sinceros, pero sigamos adelante porque el punto no es ese. Si nos negamos a colaborar con él, despliega un robot gigante contra el que debemos pelear usando una motosierra, en un estilo de juego que no se había presentado nunca hasta ese momento. El cambio de tono es drástico. El entorno, la jugabilidad y la escala del conflicto mutan de golpe hacia una batalla que parece sacada de una parodia, pero que el juego insiste en que nos tomemos en serio. Tras vencerlo, salimos de las instalaciones solo para enfrentarnos inmediatamente a To, en una pelea similar pero con mayor dificultad. Recuerdo que mucha gente quedó completamente descolocada cuando este juego salió, argumentando que esa batalla final no tenía ningún sentido, que no se entendía de dónde surgía ni qué estaba pensando el desarrollador. Pero, en realidad, esto no es algo nuevo. Es perfectamente lógico si entendemos a Slendytubbies como lo que siempre fue, una parodia. El problema aparece cuando se intenta vender como algo serio. Muchos podrían decir que Slendytubbies 2 reafirmaba el terror de la saga, pero les recuerdo que hablamos del mismo juego que tenía un mapa que era, literalmente, Minecraft, con un Tinky Winky completamente cuadrado. Esta saga nunca fue realmente seria. Y siento que, por momentos, Sean, su creador, se perdió intentando que lo fuera. Aún así, comprendo perfectamente por qué esto terminó sucediendo. Hagamos un repaso por el surgimiento de este juego. En el año 2012 se publicó Slender the Eight Pages, un juego de terror bastante simple que consistía en recolectar 8 notas en un bosque oscuro mientras una criatura alta, blanca y vestida de negro nos acechaba constantemente. Un gameplay sencillo y un terror barato, pero efectivo, hicieron que el juego se viralizara enormemente en internet. Miles de youtubers lo jugaron, sus reacciones se compartían por todos lados y el juego alcanzó una popularidad masiva. En ese contexto, un joven Sean, con apenas 16 años, tomó esta idea casi como un desafío entre amigos y decidió llevarla al absurdo. Reemplazó a Slenderman por Tinky Winky, el bosque por la tierra de los Teletubbies y las notas por Tubipapillas. El resultado explotó en popularidad, alcanzando un nivel de éxito similar, o incluso mayor, al del juego en el que se inspiraba. Rápidamente comenzó el desarrollo de una secuela, luego un juego exclusivo para celulares, luego una tercera entrega, un multijugador online en tercera persona, y todo se descontroló. Imaginen sacar un juego como una simple broma y que, de la noche a la mañana, se convierta en un clásico viral de internet. Es una situación difícil de manejar, y yo puedo entenderla muy bien porque también la viví, a menor escala obviamente. Hace un par de años desarrollé un Five Nights at Freddy's inspirado en mi escuela. Se lo mostré a mis amigos, después a algunos compañeros, y en poco tiempo medio colegio ya conocía el juego. La broma se había expandido, y la sensación fue increíble. Entonces pensé, ¿por qué no hacer una secuela? Me puse manos a la obra y pasé de una primera entrega que tardé aproximadamente un mes en desarrollar, a una secuela que me llevó casi un año. Quise contar una historia más seria, pulir cada detalle, trabajar animaciones frame por frame, mejorar el apartado sonoro, agregar minijuegos y sin darme cuenta, perdí completamente el eje de lo que ese proyecto era en esencia, una parodia. Empaticé con esa sensación de no saber hacia dónde llevar un proyecto que nació como una broma, pero que de repente te exige convertirse en algo más. Al final, creo que tanto a Sean como a mí nos pasó algo parecido, en el afán de demostrar que éramos capaces de hacer algo grande, olvidamos por qué la gente se había fijado en nosotros al principio. Pero lo más interesante de todo esto es que el problema nunca fue querer contar una historia más elaborada.
No es que el lore sea malo por definición, sino que la forma de ejecutarlo en Slendytubbies 3 rompió la atmósfera como ya mencioné antes. De hecho, hubo quienes demostraron que sí era posible expandir este universo sin perder el norte. Es cuestión de observar Slendytubbies 0, un fangame que reinterpreta el primer juego desde cero con un apartado visual increíble y una renovación de los personajes, pero lo que considero más importante, su historia. Sin ser una obra perfecta, adapta los hechos de la primera entrega tomando únicamente lo que funciona. No hay tramas extensas ni sistemas de gobierno complejos, todo ocurre en el mismo bosque donde empezó todo. Slendytubbies 0 entiende algo que la saga principal perdió con el tiempo, la importancia de elegir un camino y sostenerlo. No intenta ser parodia y terror al mismo tiempo. No prueba géneros por curiosidad ni escala sus ideas porque sí. Toma una decisión clara y la respeta de principio a fin. En este caso, elige el terror serio, y funciona. No porque la parodia sea un error, sino porque no mezcla tonos ni contradice su propia propuesta. Y esa es, para mí, la verdadera clave de todo esto. No se trata de si Slendytubbies debía ser una parodia o un juego de terror serio, se trata de que nunca terminó de decidirlo y, en el medio, se perdió como saga. Cuando una obra no sabe qué quiere ser, el público tampoco sabe cómo interpretarla. Hasta aquí el video de hoy. Espero que realmente les haya gustado. Me haría muy feliz que dejasen su like y comentaran si están de acuerdo con mi análisis, los estaré leyendo. A mí me pareció fascinante analizar esta saga y espero que a ustedes les haya resultado igual de interesante. Yo soy Jacobo, y me despido. Hasta la próxima.